Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La idea de esto que vamos a hacer de preguntas y casos clínicos es más que nada para ir afilándolos para el examen, ¿bien? Hoy tenemos una primera parte que va a ser rápida, son preguntas directas, son más concisas, cortitas, que quizás es más que nada algo teórico. Y después tenemos sí, más casos clínicos que la idea es ir pensándolos, ¿sí? Para que ustedes vayan también como adquiriendo un hábito, una forma de ir pensándolo cuando lo lean en el examen. ¿Bien? Bueno. Ari, ¿cómo querés que hagamos? ¿Lo leo? ¿Voy pasando? ¿Cómo? Sí, si querés irlo leyendo, nosotros lo que hicimos acá, como dijo Juan, las primeras son preguntas directas, está remarcada la correcta en rojo, ¿sí? Y esa es la correcta. Las otras, algunas son incorrectas o también forman parte dentro de lo que es la correcta, por ejemplo la 2, ¿sí? Que forma parte de las que todas son correctas. No sé si tienen alguna duda con alguna pregunta o algo, son muy concisas, muy precisas. Bueno, a ver, la primera pregunta sí decía, la célula patognomónica de la fiebre reumática es el macrófago. Bien, la idea acá es que ustedes se les venga a la cabeza, entre tantas cosas de fiebre reumática, ¿no? Pero que se les venga la célula de Anichkov. ¿Sí? Recuerden que sigue siendo un macrófago. ¿Sí? Viene el macrófago, así como está la célula gigante de Acho. Bien, esa célula de Anichkov es muy característica ¿sí? de lo que es fiebre reumática. El resto, linfocito, plasmocito, fibroblasto, no tiene nada que ver. A ver, probablemente lo encuentren, ¿sí? En el lóbulo de Achoff, pero la realidad que pueden encontrarlos en otras patologías, en otras lesiones, pero esa célula de Anichkov, ¿sí? Acuérdense de la célula de Noruega, ¿sí? Bien. Después decía la cardiopatía reumática crónica. Paralelamente a esto, mientras vayan, si tienen alguna duda o algo de lo que vamos hablando, vayan escribiendo en el chat y lo vamos viendo. La cardiopatía reumática crónica se caracteriza por presentar válvulas con fibrosis y fusión de las comisuras valvulares, engrosamiento de las cuerdas tendinosas, estenosis de la válvula mitral. Bien, acuérdense, la cardiopatía reumática crónica tiene todo esto. ¿Sí? Una cosa es fiebre reumática y otra es la cardiopatía reumática crónica. ¿Sí? Acuérdense en el periodo más agudo de la fiebre reumática y van a tener las verrugas, ¿sí? Esas vegetaciones de 1 o 2 milímetros en el borde libre de la valva, múltiples pequeñas, ¿sí? Es importante para los chicos, los alumnos, que si están estudiando del libro, que es lo que la cátedra recomienda y todo, fíjense mucho lo que es de ver las fotografías, porque ahí en la fotografía está desarrollado después la morfología y la imagen que ustedes se graban, como por ejemplo la célula esta de Anis Coe o lo que sea, ustedes ya después no lo tienen que volver a estudiar, porque queda la imagen en su memoria. La verdad que es mucho más didáctico así también, y esa información es la que queda, ¿está bien? La imagen es la que queda y ayuda a estudiar. Por eso denle bola a lo que es las fotografías y la morfología, que es lo que siempre se pregunta en pato, más allá de la patogenia, ¿no? Obviamente. Pero bueno, eso. Y quizás también para agregar que, como vos dijiste, Juan, eso de la célula patognomónica de la fiebre reumática, que es un macrófago, es relevante porque justamente apoya la hipótesis de que es una enfermedad autoinmune. Tienen que recordar que la fiebre reumática tiene un periodo agudo, donde estos cuerpos de Achoff están en las 3 capas, y una parte crónica, que es lo que corresponde a la segunda pregunta. Pero que la célula patognomónica sea un macrófago apoya aún más la hipótesis de que responde a una causa autoinmune. Exacto. Muy bien. Bueno, la afectación valvular más frecuente de la fiebre reumática es la mitral.
¿sí? Bueno, acá no hay muchas vueltas para darle, sí, tienen que saber esto. En primer lugar, la mitral, en segundo lugar, la aórtica, en tercer lugar, mitral y aórtica, y ya al final nos pasamos para el lado derecho, ¿sí? Es raro, muy raro, ¿sí? Pero por lo menos la mitral lo tiene una estenosis de la mitral. Lo primero que pensás es esto, ¿sí? La fiebre reumática es precedida por una faringitis cuyo agente etiológico es, bueno, otra regalada, ¿sí? El estreptopiógeno. Estudiense bien fiebre reumática, ¿eh? Sí, Ari. Un dato importante, es un dato nomás, pero va a ocurrir, como dice la pregunta, en la fiebre reumática precedida por un cuadro de faringitis. Si Streptococcus pyogenes da infección en la piel o en otro lado, no va a desarrollar toda esta patología. ¿Está bien? Tiene que haber sido precedido por un cuadro de faringitis. ¿Está bien? Es eso como para... Porque Streptococcus pyogenes causa faringitis, pero también causa otras lesiones también, ¿sí? Otras patologías. Tiene que ser sí o sí precedido por una faringitis para desarrollar todo el mecanismo inmunológico. Listo. Muy bien, a ver. Los criterios de Jones para el diagnóstico de fiebre reumática, tomados de los criterios de Jones, se dividen en mayores y menores. Los siguientes son criterios mayores, excepto Corea-Sydenham, poliartritis migrativa, las grandes articulaciones, pancarditis, fiebre mayor a 38. Bien. Este es uno menor. Este es un criterio menor, acuérdense. La realidad es que fiebre puedes tener por cualquier cosa y no lo vas a tener como un criterio mayor. Ahora, por cualquier cosa vos no vas a tener la Corea Sydenham, ¿sí? Acuérdense en que afecta el núcleo subtalámico, por eso la Corea. Tampoco vas a tener en la poliartritis migratoria. Esto es importante, esta característica de migratoria, ¿sí? Eso la va a diferenciar de la artritis reumatoidea, que además son pequeñas articulaciones, y de la de lupus, ¿sí? Bien. Acuérdense que el lupus también tiene una artritis que es un criterio diagnóstico. La pancarditis es otro criterio mayor, muy importante, ¿sí? Los siguientes, y ahora preguntamos por los criterios menores. Los siguientes son criterios menores, excepto nódulos subcutáneos. ¿Sí? Los nódulos subcutáneos es otro criterio mayor. Corea-Sydenham, poliartritis migratoria, pancarditis, nódulos subcutáneos y el eritema marginado. Esos son los 5 mayores. ¿Sí? Después todos estos sí, son menores. La fiebre mayor a 38, aumento de los reactantes fase aguda, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, artralgias. ¿Estamos? ¿Alguno quiere agregar algo? Avísenme, ¿eh? Juan, Bien. quizás lo que se puede agregar cuando hablaste de las articulaciones es que en la fiebre reumática la afección es asimétrica. Puede afectar una rodilla, después migra a otro codo y así, pero no es simétrica como en la artritis reumatoidea o también a veces en lupus. Exacto. Sí, la característica para destacar también es que es migratoria. O sea, que no tiene la artritis reumatoidea, que es fija. También. Muy bien. Bueno, para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, es necesario 2 criterios mayores, ¿sí? Más la serología o cultivo para estreptopiógenes, o 2 criterios menores y un criterio mayor más la serología. Esta es la correcta, acuérdense en que son 2 mayores más el antecedente, o sea, algo que te diga que estuviste al estrepto, ¿sí? Puede ser esa serología, ¿sí? El más frecuente del ASTO, ¿sí? El antiestreptolicina puede ser el cultivo, ¿sí? También cuento un test rápido, que hoy en día están. Algo que te diga que estuviste en contacto con el estrepto, ¿sí? Más 2 criterios mayores. O si no, son 2 menores y 1 mayor. El resto de las opciones, a ver, tener 2 criterios mayores o 2 criterios menores, esto no va. Tener 2 criterios menores más la serología no va, porque ustedes piensen que por tener fiebre y artralgias, más, suponete un test rápido, fiebre y artralgia, la realidad es que no vas a hacer diagnóstico de una patología tan severa como esta, ¿sí? Después decía 2 criterios mayores,
más la serología o cultivo para estreptopiógenes, más serología o cultivo para el estreptopiógenes. Bueno, esto lo mismo, 2 criterios menores no va, ¿sí? 2 criterios menores no va. Sí o sí, tienen, acuérdense, en 2 mayores y el antecedente o algo que justifique que tuviste una infección por estrepto, sino 1 mayor y 2 menores, ¿sí? Pero con 2 menores no alcanza, por más que tengas un cultivo positivo. Eso sépanlo porque muchas veces se pregunta, tampoco es tan complicado, ¿sí? Recordarlo, pero bueno, muchas veces se pregunta. Con respecto a la afectación en las articulaciones, la fiebre reumática se diferencia de la artritis reumatoidea porque, a ver, diferencias entre fiebre reumática y artritis reumatoidea, ¿sí? La fiebre reumática produce una poliartritis migratriz de las grandes articulaciones, es asimétrica y no deformante. Bien. La fiebre reumática produce una poliartritis migratis, hasta ahí sí. Pequeñas articulaciones no va, simétrica tampoco va. Después, la fiebre reumática produce una monoartritis, esto no va, ¿sí? Pues no es una monoartritis lo que produce. La fiebre reumática produce una poliartritis migratis de las grandes articulaciones, hasta ahí va bien. Y es simétrica, esto no va, ¿sí? Es asimétrica. ¿Estamos? Bien, los nódulos de Achoff son focos de, y acá les ponen los diferentes tipos de necrosis. Acuérdense que es necrosis fibrinoide. ¿Estamos? Acuérdense que la necrosis fibrinoide se va a caracterizar por ese depósito de inmunocomplejo, de proteínas plasmáticas, y eso te va a llevar también a un exudado de fibrina, vas a tener fibrina y te da ese aspecto fibrinoide, ¿sí? Que vos vas a tener esa coloración eosinófila intensa, ¿sí? Muy de la fibrina. Bien, la célula patognomónica de la fiebre reumática, célula en oruga o de Anichkov, que se caracteriza por ser una célula que presenta un núcleo ovoide central con la cromatina dispuesta en cinta, deriva de un macrófago. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hablado en las preguntas anteriores. Hay una, yo no sé si lo llegaron a ver, pero así como está el Robbins, hay un atlas del Robbins, y ahí en el atlas del Robbins hay una, en la parte, cuando habla de estrofía reumática, hay una célula de Anichkov, que cuando la describe como un miocito, le dice miocito de Anichkov. Eso también en su momento como que llevó a confusiones, porque parecía que venía de la célula muscular cardíaca modificada. Lo llamaba miocito de Anichkov, pero bueno, es un macrófago. Igual el Robbins en el libro, en la parte de morfología, te dice ¿sí? Lo del macrófago. Bien. Juan, una cosita. Dale. Cuando hablaste de la necrosis fibrinoide, quizás también para que se pueda entender por qué fibrinoide y no de coagulación, es importante que, otra vez lo mismo, para fortalecer el tema de que es una causa autoinmune, que recuerden que se produce por una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Entonces, cuando ese anticuerpo que está circulando se deposita sobre un antígeno mimetizado de la proteína M de la bacteria, lleva a que la necrosis sea de ese tipo y no otra. Y que recuerden que cuando uno habla de tipo de necrosis, es importante reconocer el tipo para buscar la causa. Bien. Y esos focos de necrosis fibrinoide, ¿sí? Eso cuando impacta en el endocardio, eso te va a exponer lo que es el subendocardio. Y ahí es donde se te van a formar esas vegetaciones que, a ver, no es más ni menos que plaquetas, ¿sí? Si ustedes podrían llegar a ver esas vegetaciones, terminan siendo como microtrombos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos trombosis? Que cuando vos tenés una lesión endotelial que se expone el subendotelio,
¿sí? Bueno, se termina formando un trombo. Bueno, acá va a pasar algo parecido, va en ese endocardio, va a haber necrosis fibrinoide, se va a exponer el subendocardio y se van a formar estas vegetaciones. ¿Bien? Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más de alguna de las preguntas? ¿Alguna duda de alguna? No, en este caso lo que bien marcó Hernán, y siempre uno cuando tiene el choice con 4 opciones, siempre, obviamente es una la correcta, pero uno a veces se queda entre dos. En estos casos los que no podían ser sí o sí, ya descartados totalmente, es necrosis gaseosa y licuefactiva. O sea, ya hay dos que descartás de una. Yo estoy hablando un poco de lo que es la metodología, ¿no? Y después, entre esas dos tenés que elegir una. Bueno, la correcta era fibrinoide. Eso, nada más. Bien. Bueno, pasamos a los casos clínicos. A ver, esperen que cambie la pantalla. ¿Querés que te ponga la pantalla, Ari, y vos me vas diciendo cuando la vaya cambiando? Porque es un Word, es diferente, ¿eh? Ahí, ¿ves bien? Sí, ¿Se ahí se ve? ve. Sí. Bueno, yo lo leo Bueno, y porque no está acá marcada cuál es la correcta, ¿sí? dale. Si les Bien. parece. Usted se encuentra en el consultorio y atiende a Claudia de 48 años que presenta a nivel cervical un aumento glandular simétrico e indoloro. A la palpación se nota que la glándula es suave y blanda. A la auscultación usted nota una frecuencia cardíaca lenta. Claudia le comenta que padece lupus, pero no cumple totalmente el tratamiento, por lo que algunas veces siente empeoramiento de la enfermedad y a partir de ese momento no deja de tomar la medicación. La paciente comenta que se siente desganada y que al peinarse pierde mucho pelo. Ella atribuye esta condición al lupus y a la intermitencia del tratamiento. Desde hace unos meses aumentó inexplicablemente de peso y su umbral al frío es más bajo. En base al examen físico y lo relatado, cree que Claudia presenta. Y acá tenemos las 4 opciones. Enfermedad de Graves, manifestando actualmente la tríada clásica. Hashimotoxicosis, debido al aumento del tamaño glandular y los síntomas. Eutiroidismo, con una inflamación ocasional de la glándula. Enfermedad de Hashimoto, que cursa con hipertrofia a nivel de la glándula. Bueno, al menos lo que se trata de exponer son la variante que tenemos en base a hipertiroidismo e hipotiroidismo. ¿Qué es lo que tengo que jugar acá con los síntomas? Que es lo que uno recaba del paciente, que el paciente comenta, esos son los síntomas, y los signos es lo que el médico va a buscar. Entonces, ¿qué tenemos en base a favor de los signos? La palpación de la glándula, pero hay una característica de que sea indoloro, que es lo que a mí me tiene que hacer pensar. Entonces, la opción correcta es la última, la D, para empezar, ¿sí? Es la enfermedad de Hashimoto. Cursa con hipertrofia a nivel de la glándula, ¿en qué sentido? Porque la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad que me causa hipotiroidismo. Entonces, es lo que se está produciendo en esta paciente. Si bien es autoinmunitaria la enfermedad y también está cursando un cuadro de lupus, el lupus hay manifestaciones que me puede llegar a dar, por ejemplo, eso lo del pelo, me lo puede dar el hipotiroidismo y también me lo puede dar el lupus, eso de la pérdida del pelo cuando la paciente se peina. Pero bueno, lo que más me hace a mí pensar es lo que es el agrandamiento de la glándula. ¿Por qué no podía ser enfermedad de Graves? Porque la enfermedad de Graves es un cuadro de hipertiroidismo y en realidad no está manifestando la triada clásica. Eso, si bien la enfermedad de Graves tiene una triada clásica, pero no es lo que se está presentando acá en esta paciente. No es lo que se está presentando, y lo que me juega a favor también de que la paciente tiene un umbral al frío más bajo, con lo cual ya está empezando a tener intolerancia, cambiando su patrón de sensibilidad al frío, al calor, en base a la respuesta de las hormonas tiroideas, y empieza a aumentar inexplicablemente de peso. Si tuviera un cuadro de hipertiroidismo, tendría el efecto contrario, estaría adelgazada, tendría una frecuencia cardíaca aumentada, y no es lo que le está pasando a esta paciente. ¿Qué me juega a favor? También, por eso hay que leer bien el enunciado. Cuando está la opción C, que dice eutiroidismo, que es una situación de hormonas tiroideas secretadas normalmente,
con una inflamación ocasional de la glándula. Recordemos que la inflamación, uno de los signos, era también producir dolor. Entonces, esa opción ya tampoco es incorrecta. ¿Sí? Vuelvo un poco a lo de arriba, y la hashitoxicosis, sí, se puede ver en un momento inicial al aumento del tamaño glandular, pero los síntomas son de una tormenta tiroidea, no son lo que se corresponden con esta paciente que ya me está hablando de algo, un proceso más crónico. ¿Sí? Lo que es importante, y con esto cerramos el caso, de que pueden coexistir enfermedades autoinmunitarias. Una paciente puede tener lupus y puede tener alguna patología tiroidea. Puede tener artritis reumatoidea y puede tener lupus. Puede tener Sjögren y puede tener lupus. O sea, para que se vea de que la ruptura de la tolerancia inmunitaria puede a veces afectar no solo un perfil de un órgano específico, sino que se puede dar a nivel sistémico. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bien, no, me pareció muy claro. No sé, los chicos a la medida vayan teniendo dudas, vayan escribiendo, ¿eh? A mí Sí, me pareció claro. quizás también que los chicos tengan en cuenta que, por ejemplo, un caso así se puede tomar en el examen y que tengan en cuenta que quizás, por ejemplo, si te ponen un laboratorio de hormonas tiroides, ¿qué es lo que ellos esperarían encontrar según lo que vieron en fisio? ¿Cómo estaría la TSH y cómo estarían las hormonas tiroides si tomamos en cuenta que es un caso de hipotiroidismo? Alguien escribió. Lo de Hernán fue una pregunta, ¿eh? Muy bien, ahí contestaron. Bien, y una vez que eso te da así, ¿qué es lo siguiente que pedirías teniendo en cuenta que la paciente ya cursa con una enfermedad autoinmune? ¿Se entiende la pregunta, chicos? La noqueaste, la noqueaste. ¿Qué anticuerpos pedirían teniendo en cuenta que es un hipotiroidismo? Porque Ahí ya te... pusieron, sí. Pero A ¿cuáles? ver, ¿cuáles? Muy bien, Melissa. Muy bien, muy bien. Acuérdense, es la principal causa de hipotiroidismo, ¿sí? En lugares con un adecuado consumo de yodo. Cualquiera que tenga acá un hipotiroidismo, por ejemplo acá en Capital, ¿sí? Lo que primero tienen que pensar es en esto, pedir anticuerpos contra esto, y esto no viene solo, sino muchas veces viene acompañado de otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Así que atento a eso. Y algo más que yo quiero decir, yo puse el caso de esta paciente Claudia de 48 años, que es una edad donde, según Robin, el Robin está descrito más en ese grupo etario. Pero también se puede correr un poco de eso. Yo tengo a mi hermana que tiene hipotiroidismo y se lo detectaron a los 28 años. O sea que nosotros estudiamos el grupo más frecuente, pero también un poco hacia un lado y un poco hacia otro se puede llegar a correr eso. ¿Está bien? Vean que en medicina, de verdad, cuando decimos que son 2 más 2 no es 4, se cumple. Porque uno estudia lo más frecuente, lo más prevalente, pero también puede estar un poco corrido y sigue siendo lo mismo, la misma patología. Bien. Bueno, el segundo caso. Concurre a la consulta de las 8 a.m. María Elena, de 72 años, acompañada por su nieta Melina, de 14, quien asiste a su abuela ya que presenta molestia al caminar. Al ingresar al consultorio, usted nota su marcha al ingresar, por lo que le pide tomar asiento. María Elena le relata que desde hace un tiempo se siente con dolor en las manos y las nota hinchadas. Aduce también que por la mañana le cuesta comenzar a realizar sus actividades como costurera. La paciente ha tomado aspirina desde hace un tiempo que no recuerda para calmar su afección, con lo cual mejoró y no decidió consultar después. También nota debilidad cardíaca. Melina, al entregar el carnet de su abuela a usted y al observar su mirada sobre las manos de la joven, ella le cuenta que tiene las muñecas con poca movilidad, pero cree que esto es debido al haber practicado mucho ping-pong el último tiempo con sus amigos. Al examen físico es notoria la inflamación en las articulaciones de las manos de María Elena y su poca movilidad. También se observa una formación con contenido líquido a nivel de la rodilla en su cara posterior.
Luego de la anamnesis y el examen físico, piensa que probablemente el cuadro que está cursando María Elena es la opción A, fiebre reumática aguda, y profundiza el interrogatorio en busca de infección por estreptococo. Opción B, artritis séptica por la afección de la rodilla y procederá a tomar la temperatura. Opción C, artritis reumatoide por los criterios hallados y solicitará radiografías. Opción D, espondilitis reumatoide, debido a que estas articulaciones son las típicas afectadas en la enfermedad anquilosante. Bueno, digo la correcta y en base a eso vamos viendo las otras. Si se entiende el caso y no hay ninguna pregunta de eso, la anamnesis es el interrogatorio que le hacemos al paciente, ¿sí? Por eso una palabra que mucho ahora no se entiende, pero más adelante cuando ya la tienen que ir incorporando para cuando vayan los alumnos al hospital y todo, la anamnesis es el interrogatorio, cómo se siente el paciente y uno empieza a indagar, a preguntar. La opción correcta es la C, artritis reumatoide, por los criterios hallados en esta paciente y solicitará radiografías, como un estudio complementario para poner de manifiesto lo que tiene la paciente. De hecho, en el Robbins hay fotos de radiografías con pacientes que tienen artritis reumatoide. No podría ser fiebre reumática aguda, porque la paciente no tuvo ningún cuadro de faringitis, no entra dentro de lo que es el grupo etario. Recuerden que la faringitis se da en pacientes más jóvenes, esta paciente tiene 72 años, ¿sí? Ese cuadro no me cerraría un poco por eso, fiebre reumática aguda, y tampoco me está hablando ella siente un poco, como dice acá, que lo de la frecuencia cardíaca, también nota debilidad cardíaca, pero no me está hablando ni de que tuvo la carditis, ni que tuvo nada. O sea, eso no me lo está dando como dato. Sí es importante el dato de que viene a las 8 de la mañana, por la rigidez matinal que presenta la paciente, y que le cuesta moverse. Y encima más lo que después ella refiere, que le empieza a costar realizar sus actividades como costurera con sus manos y todo. Le cuesta entrar en actividad. ¿Sí? Ese es uno de los criterios también de que juega a favor de la rigidez matinal, es un criterio diagnóstico también de la artritis reumatoidea. ¿Está bien? Después, lo que también me juega y es muy indicativo es lo de que la paciente tenga ese nódulo, ¿sí?, atrás de su rodilla, en el hueco popliteo. Eso se puede llegar a encontrar, no en todos los pacientes que tengan la artritis reumatoidea, pero se encuentra muchas veces, ¿sí?, el llamado quiste de Baker. Se encuentra y se palpa en los pacientes. La afectación articular, o sea, obviamente es simétrica, también es un criterio más diagnóstico, y también tiene artritis de las articulaciones de las manos, o sea que también empieza a tener ya sus muñecas con lesiones, y bueno, y habría que, aparte de hacerle la radiografía a esta paciente, después solicitarle el factor reumatoideo, ¿está bien?, en suero. Si bien no excluye de artritis reumatoidea, pero es un dato más a favor, con lo cual esta paciente cumple todo para entrar en lo que son los criterios diagnósticos de artritis reumatoidea, ¿está bien? La artritis séptica es un cuadro que después lo van a ver en traumato más adelante, y es un cuadro ya más sistémico, es un cuadro ya el paciente cursa con fiebre, por eso está eso lo de tomar la temperatura, ¿sí? Pero bueno, acá el distractor era la afectación de la rodilla, ¿sí? Ustedes van a ver que la artritis séptica se va a dar sobre todo en articulaciones como la rodilla, pero acá la afectación de la rodilla era por el quiste de Baker, no porque tenía una artritis a ese nivel. La artritis la paciente la tiene acá a nivel de las articulaciones de sus manos, ¿sí? Y la otra es la espondilitis reumatoide. En realidad se afectan otro tipo de articulaciones, no son las mismas que están afectadas en la artritis reumatoidea, en la espondilitis anquilosante. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que justifica un poco este cuadro. No sé si alguno de los docentes quiere agregar algo más. Hola, buenas. Yo quisiera agregar algo más. Con respecto a lo que sería la artritis séptica, habla más que nada de un cuadro de etiología infecciosa, ¿sí? Por eso ese paciente va a cursar con fiebre, ¿sí? Y bueno, alteración en lo que sería la articulación y pérdida de la función. Por eso se procede también a tomar la temperatura, pero también se realizan otros procedimientos como, bueno, hemocultivos y demás, ¿sí? Y con respecto a lo que sería la espondilitis anquilosante, la afectación
se produce más que nada en la articulación sacroilíaca. Y también lo que pasa con la espondilitis anquilosante es que es la enfermedad autoinmune más frecuente en hombres, ¿sí? Recuerden que las enfermedades autoinmunes se producen más frecuentemente en la población femenina, a excepción de la espondilitis anquilosante, que suele ser pregunta de examen, ¿sí? Se produce más frecuentemente en hombres, y las articulaciones, más que nada, la más afectada de todas es la articulación sacroiliaca. Bien. Y bueno, una cosita más añadiendo, también, como ustedes saben, una enfermedad autoinmune puede cursar con otra enfermedad autoinmune de una forma concomitante, y en este caso a ustedes les preguntaría con cuál se relacionaría la artritis reumatoidea, con cuál suele aparecer más frecuente. Y la respuesta sería la enfermedad de Sjögren, ¿sí? Recuerden eso también. Perfecto, Melissa. Melissa está muy afilada, ¿eh? Está ¿sí? afilada. Afiladísima. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso sería todo. No sé si alguien El quiere resto agregar algo. siéntase mal, ¿eh? El resto siéntase mal. Bueno, seguimos. Quizás para sumar a lo que dice Alejandro, que recuerden también que la espondilitis anquilosante, el rango etario, primero que lo más frecuente es varones, 20-30 años, y lo que yo había marcado en la clase de artritis reumatoidea es que la R afecta a esqueleto apendicular, o sea, miembros. En cambio, la espondilitis anquilosante afecta más el esqueleto axial, ¿sí? Por eso más que nada a nivel de la columna o las articulaciones interapofisarias, etcétera. Y después de la artritis reumatoidea que dijo Ariel, el caso presenta, ustedes para el diagnóstico necesitan 4 criterios de 7, y en el caso aparecen 4, así que ya con eso hacen diagnóstico. Aparece la rigidez matinal, hay artritis de varias regiones, aparece en específico la artritis de la articulación de la mano, dice que es simétrica, ¿sí? Después los otros criterios eran los nódulos reumatoides, el factor reumatoideo positivo y los cambios en la radiografía. Muy bien. Acá seguimos. Bueno, vamos al número 3. Bueno, la paciente esta había venido con su nieta de 14 años, si bien le corresponde a la pediatría, pero bueno, el médico siempre está ahí, aunque no sea su paciente, ¿sí? Aunque sea reumatólogo, pero le tendría que atender el pediatra, no a la paciente, pero uno siempre se queda pensando en el familiar o en el paciente, si viene con algo. Entonces dice el caso: luego de haber atendido a María Elena, usted repara en Melina, o sea, le presta atención a Melina, y al preguntarle, ella le cuenta que aparte de sus muñecas en ese estado de rigidez, le duelen también los tobillos. No presenta fiebre ni erupción cutánea. A partir de allí, usted cree que Melina muy probablemente manifiesta artritis reumatoide juvenil, de tipo oligoarticular, debido a que, opción A, el cuadro actual presenta 5 o más articulaciones afectadas. Opción B, el cuadro de artritis que padece es migratorio. Opción C, es el mismo cuadro sin presentar diferencias que el que padece su abuela. D, el inicio del cuadro es precoz y el proceso inflamatorio es crónico. Bueno, la opción correcta acá, en este caso número 3, es la D. ¿Está bien? El cuadro de inicio es precoz, tenemos que empezar a trazar las diferencias de la artritis reumatoide del adulto con la artritis reumatoide juvenil, y el proceso inflamatorio que tiene la paciente es crónico. También me tiene que ayudar a pensar eso de que la nieta tiene rigidez, o sea, está cursando ese proceso de artritis reumatoide, y su abuela también lo tiene, o sea, el componente genético pasó la generación de la madre, ¿sí? Y también lo tiene la nieta, o sea, el árbol genealógico acá, eso se manifiesta, la herencia. El cuadro actual presenta la opción A, digo, ¿por qué no es correcta? Presenta 5 o más articulaciones afectadas, hasta ahora no tiene 5 o más. Y de hecho, la variante oligoarticular es menos de 5. ¿Sí? Si es más de 5 ya sería poliarticular. La opción A no es correcta. El cuadro B, la opción B, dice el cuadro de artritis que padece es migratorio. No, recuerden que la artritis reumatoide es fija en las articulaciones. El que tiene artritis o poliartritis migratoria es la fiebre reumática, no la artritis reumatoidea. Por eso trazamos también la diferencia. Y la opción C, que dice que es el mismo cuadro sin presentar diferencias que el que padece su abuela. No, presenta diferencias. Por eso decimos que tenemos diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide juvenil, en realidad
hay diferencias. Primero, el cuadro de inicio es mucho más precoz, se va a dar en niños, o sea que se puede dar como cuadro típico antes de los 16 años. Está explicitado en el Robbins, ¿está bien? Después, el factor reumatoideo puede no estar también, ¿sí? Eso puede llegar a pasar de que no esté. Y tenemos la variante oligoarticular y poliarticular también. Por eso hablamos de que no es idénticamente el mismo cuadro, ¿sí? Cuando hablamos de artritis reumatoide del adulto, no decimos poli o oligoarticular, directamente decimos artritis reumatoidea. ¿Está bien? O sea que no es lo mismo, lo mismo. Y bueno, ¿qué más? Bueno, nada más. Y lo que me llama la atención es que la paciente no presenta fiebre ni erupción cutánea, con lo cual esa paciente debe el cuadro no a una causa infecciosa, porque si no le produciría fiebre, pero lo que sí juega a favor es de que al no tener fiebre es un cuadro con el que la paciente convive. Porque, por ejemplo, esta paciente tiene 14. Se empieza a manifestar antes de los 16 años, según está escrito en el Robbins. Pero por ahí la paciente desde los 12 años ya manifiesta este cuadro. O por ahí tal vez antes. Podemos decir acá 2 más 2 no es 4, con lo cual puede llegar a darse de que la paciente por ahí a los 11, 12 años ya empezó a manifestar este cuadro. Y ella lo atribuía a que había jugado mucho ping-pong con los amigos, desconociendo su base, su herencia genética desde su abuela. ¿Está bien? Así que bueno, la opción correcta es la D. No sé si fue claro la explicación o alguien quiere agregar algo más que me estoy olvidando. El caso número 4. Esperen que lo voy a leer. Concurre a su consultorio Mercedes, de 58 años, que asiste por una tumoración en el lado izquierdo de su cabeza, delante del oído. Ella relata tener dificultad para tragar alimentos sólidos y haber tenido fisuras en la boca. Refiere que también tiene dolores en los dedos de sus manos, pero lo que más le preocupa es ese agrandamiento que ella puede tocarse, y además comenzó hace 5 días con visión borrosa, por lo que decidió consultar. Usted procede al examen físico, pero comienza a pensar en la patología de Mercedes, profundizando el interrogatorio. Además, dentro de los estudios a pedir, el más indicado es el dosaje de opción A, anticuerpos anti-Smith y anticentrómero; B, anticuerpos SSL70 y antihistonas; anticuerpos SSA y factor reumatoideo; D, anticuerpos antidoble hebra de ADN y ribonucleoproteína nuclear. Bueno, la opción correcta es la C, ¿está bien? La paciente está cursando el cuadro del síndrome de Sjögren, ¿está bien? Esa patología está cursando la paciente, con lo cual a mí lo que me hace pensar, primero la tumoración que tiene la paciente, o sea, la afectación glandular en base a sus glándulas salivales, ¿sí? Ahí tiene la afectación parotidia la paciente. Tiene agrandada la glándula y ella se la puede palpar y tocar, por eso consulta a la paciente, ¿está bien? Recuerden todo lo que es en base a lo que es la histología, la morfología que ustedes tienen que estudiar en base a el proceso que se está llevando a cabo en esta paciente, ¿sí? La inflamación que tiene la paciente, ¿sí? Los linfocitos que se van a encontrar en la muestra histológica de esa paciente. Hay fotos en el Robbins, fotos clínicas y fotos histológicas también del cuadro. Con lo cual, vuelvo a decir, la opción correcta es, y la más adecuada es la C. ¿Por qué? Porque tenemos los anticuerpos SSA, que teníamos para el síndrome de Sjögren, los anticuerpos de tipo SSA y SSB, ¿sí? Recuerden el RO y el LA, y el factor reumatoideo. El factor reumatoideo, ¿por qué? Porque tiene dolores en los dedos de sus manos, ¿sí? Si bien la paciente viene a consultar por otro síntoma, pero necesitamos sí o sí pedir los dos. Y ahí ya vamos viendo, porque lo que dijimos antes, la paciente puede convivir y pueden darse por su perfil inmunológico, pueden darse enfermedades que sean convivientes unas con otras. ¿Sí? En este caso, la paciente presenta síndrome de Sjögren, primeramente, que es por lo que consulta, pero no la excluye tampoco de tener un cuadro reumatoideo, ¿sí? Artritis reumatoidea. Por eso le vamos a pedir, ya que aprovechamos y pedimos anticuerpos SSA, pedimos también factor reumatoideo, ¿está bien? Para ver ese título cómo está. Y los demás pertenecen a otras patologías, con lo cual no me orientan a pensar en esos.
¿está bien? No me orientan a pensar ni que tenga anticuerpos SSL70, que es de otro cuadro, tampoco el de anticentrómero, ¿sí? La paciente tiene un síndrome de Sjögren, manifiesto. También, acuérdense que la artritis reumatoidea es la principal asociación de síndrome de Sjögren con esta patología autoinmune, ¿sí? Y bueno, justo este caso quizás marca un poco eso. No quiere decir que esta paciente tenga artritis reumatoidea, pero por lo menos ya están pensando. Es la principal asociación. Se dice que hasta un 40% de las personas con síndrome de Sjögren pueden tener artritis reumatoidea. Bien. Acuérdense siempre con Sjögren, boca seca, ojo seco, con todo lo que eso conlleva. ¿Sí? A lo mejor no les dice boca seca, pero les dice dificultad para tragar alimentos sólidos, le dice lesiones en la cavidad oral, ¿sí? Ustedes tienen que ir razonándolo por ese lado. Acá estaba preguntando Nao Lombardi, ¿sí? Si la visión borrosa se da por la keratoconjuntivitis seca. Sí, se empieza a ver por eso. Y por eso también consulta a la paciente. Porque empieza a ver ya, porque tiene sus glándulas afectadas, la paciente tiene afectación ahí también glandular. Y la lleva a esa visión borrosa. Por eso se habla de que el síndrome de Sjögren puede ocurrir de manera primaria o de manera secundaria. De manera primaria sería el síndrome seco, ¿sí? Con lo cual el paciente empieza a tener menos saliva, menos lágrimas, y después puede ocurrir en asociación con otras enfermedades como cuadro secundario. Pero sí, la visión borrosa es por la keratoconjuntivitis. Muy bien. Y agrego, Ariel, a lo que estás diciendo, que se da la visión borrosa porque justamente lo que hace es que se seque y eso genera daño en el epitelio corneal. Entonces cuando ingresa el rayo de luz, eso es lo que produce que digamos haya como si fuera un vicio de refracción. Entonces el paciente o la paciente va a tener dificultades para enfocar. Bueno, el caso número 5. Usted atiende a Josefina de 63 años en el consultorio donde ella le refiere que pidió el turno por haber notado su piel un poco engrosada, principalmente en las manos. Últimamente está comiendo poco y cambió el alimento debido a sentir molestias al tragar. La paciente relata que trabaja haciendo manualidades para un comercio y observó en distintos momentos que las puntas de sus dedos a veces tienen un color pálido y otras veces uno azulado. Comenzado el interrogatorio y ahondando más en la historia genética y de familiares cercanos, usted comienza a dilucidar sobre el cuadro que Josefina presenta y piensa que la paciente está cursando un cuadro sistémico de esclerosis, donde en el mismo, 2 puntos, opción A, la categoría difusa es de lenta progresión y Josefina no deberá preocuparse. Opción B, la carga genética en esta patología es irrelevante y no sigue preguntando. Opción C, la afectación visceral no está relacionada al cuadro clínico actual. Opción D, la variante limitada desarrolla el síndrome CREST que la paciente presenta. Bueno, acá tenemos esta paciente de 63 años. Ella me refiere síntomas y yo ahí se me abre el abanico y tengo que empezar a pensar. Mujer de tanta edad, ¿no es cierto? Y seguimos preguntando en base a si tiene algún familiar que también tenga la misma patología, también siendo mujer, eso es importante. Y ahí, bueno, empezamos a pensar el cuadro, ¿sí? La paciente está cursando un cuadro de esclerodermia, ¿está bien? La opción correcta en este caso es la opción D, ¿sí? La esclerodermia es una enfermedad crónica que no se conoce la etiología, ¿está bien? Pero se empieza a acumular tejido fibroso de manera normal en piel y en un montón de órganos. Tenemos 2 variantes de la patología. Está la esclerodermia difusa, que se empieza a manifestar, o en realidad lo característico es la afectación diseminada de la piel al principio, pero después tiene una progresión rápida y va a afectar de manera precoz una vez que se manifiesta las vísceras, y también un cuadro de esclerodermia limitada, ¿está bien? En la cual vamos a tener la afectación de la piel, ¿sí? Está limitada a los dedos, antebrazos y la cara. ¿Qué es lo que le está pasando a esta paciente en sus dedos? Que ella, haciendo manualidades, a veces lo nota, bueno, está cursando un fenómeno de Raynaud, es lo que se presenta en la paciente. Es ese cuadro que ustedes vieron que nosotros tenemos las patologías, pero si quieren ahondar un poco más, tienen que ir bueno, esto se produce en vasos sanguíneos, pueden ir a buscar los vasos sanguíneos, ¿está bien? Ahí lo van a encontrar, y es ese estado en el cual
debido a un fenómeno vascular, va cambiando el color. Se produce primero un cuadro azulado en las manos, después primero un cuadro rojo, después se produce un cuadro pálido y después se produce un fenómeno de que la paciente tiene las puntas de sus dedos de un color azulado. ¿Sí? Eso es el fenómeno de Raynaud que se presenta. Y es lo característico de acá. ¿Por qué las otras opciones no son correctas? La categoría difusa es de lenta progresión y Josefina no deberá preocuparse. Y no, tiene un componente genético y la paciente en realidad, yo tengo que empezar a pensar en la esclerodermia, en las dos formas que tiene, y digo, bueno, esta paciente tiene la variante delimitada, pero eso no quiere decir que después desarrolle el otro cuadro. La carga genética en esta patología es irrelevante y no sigue preguntándole, no, al contrario, tenemos que seguir preguntándole porque acá, como todo lo que es autoinmune, la carga genética es importante, el perfil de herencia, si algún familiar lo tiene, o por ahí se está estudiándolo, pero todavía lo desconoce. La afectación visceral no está relacionada al cuadro clínico actual. En realidad, en este cuadro la paciente tiene, yo sé que de la enfermedad de esclerodermia tengo la variante visceral y la limitada. ¿Sí? La paciente tiene esclerodermia, no está cursando la variante visceral ahora, pero sí está relacionada. Y la última variante es el síndrome de Crest. El síndrome de Crest es el que se produce acá en el cuadro ese de Crest es el que se produce en estas pacientes con la variante limitada. Y esa variante limitada, ¿qué quiere decir ese fenómeno de Crest? Bueno, viene de la sigla, de tomar la inicial de cada una de estas manifestaciones, que es calcinosis, fenómeno de Raynaud, alteración de la motricidad, de ahí viene la E, esclerodactilia y telangiectasia. Todos estos signos son los que apoyan que la paciente tenga o esté cursando ese síndrome de Crest. Y es lo que le pasa a esta paciente. ¿Por qué? Por el fenómeno de Raynaud y también por los síntomas que ella había manifestado. ¿Sí? No sé si alguno quiere agregar algo más. ¿Estuvo claro el cuadro? Hernán. No, excelente, Ari. Bueno, el caso número 6. Usted atiende a Mariano, de 45 años, quien presenta sinusitis desde hace un tiempo no especificado, y el mes pasado ha vomitado sangre teniendo en simultáneo dolor pulmonar. Él lo atribuye al paquete de cigarrillos que fuma a diario. Continuando con el interrogatorio sobre los síntomas de Mariano, usted le pregunta si no tuvo afectaciones en la diuresis, a lo que él le responde que lo que nota en sus micciones es una orina un poco espumosa y con un color rosado. Al momento de la consulta tiene dolor muscular. Siguiendo con las preguntas y para conocerlo más, en vistas de aproximarse al diagnóstico, recuerda preguntar sobre su perfil inmunológico. Mariano responde que su madre padece una enfermedad autoinmunitaria, pero no la recuerda. Su padre se encuentra en estudio, porque tuvo que repetir una prueba con anticuerpos. Habiendo recabado la información brindada y en pos de pedir los estudios correspondientes, usted solicita el dosaje de Seanca, pensando que Mariano padece granulomatosis de Wegener. Las manifestaciones clínicas apoyan el diagnóstico. Usted sabe que de esta patología, opción A, la enfermedad que presenta Mariano es por el mismo anticuerpo causante que el síndrome de Goodpasture. Opción B, la forma que Mariano presenta es leve, con ausencia de granulomas a nivel sistémico. Opción C, la forma difusa con la triada característica de la enfermedad se presenta en este paciente. Opción D, la forma activa de la enfermedad sin tratamiento tiene un curso benigno. Bueno, este es un paciente, ahora acá sí, en este caso varón, y bueno, 45 años. ¿Cuál es la opción correcta del cuadro que presenta el paciente, que es la granulomatosis de Wegener? La opción C, esa es la opción correcta. ¿Sí? ¿Por qué es la opción correcta? Porque el paciente manifiesta la triada característica, ¿sí?, de esta patología. Presenta granulomas, o sea, ¿qué me tiene que hacer pensar? Vamos igual primero al cuadro. El paciente, ¿qué es lo que tiene? Empezó desde hace un tiempo no especificado a tener sinusitis, o sea, un cuadro respiratorio superior. El mes pasado
lo que le pasó al paciente, que lo relató él, que ha vomitado sangre, ¿sí? O sea que tuvo una hematemesis de sangre. Y tuvo en simultáneo también dolor pulmonar. Eso me tiene que hacer pensar mucho del cuadro que tiene el paciente. Él lo atribuye al paquete de cigarrillos. Encima es un fumador crónico, más de 20, más de 10 o 15 cigarrillos por día, puede llegar hasta fumar 20, con lo cual él lo atribuye a su daño pulmonar. Pero eso no es lo que tiene. A mí lo que me juega mucho a favor de empezar a estudiar a este paciente y seguirlo es el perfil inmunológico que tiene. Desconoce la enfermedad de su madre porque por ahí dijo, no, bueno, esto es una enfermedad de mujeres y a mí no me va a tocar. El paciente tiene una carga genética y también tiene su padre en estudio. Eso me tiene que abrir la puerta a la sospecha de decir, bueno, este paciente hay que estudiarlo y seguirlo. ¿Sí? Bueno, vamos a pedir al paciente que no fume, pero le vamos a seguir haciendo estudios. ¿Sí? El paciente presenta esa triada característica que está caracterizada por ¿qué? Por granulomas necrotizantes agudos del tracto respiratorio superior. El paciente tiene una sinusitis que no se la cura, es debido a esos granulomas necrotizantes, ¿está bien? En su tracto respiratorio superior que él desconoce. Recuerden que lo que es a favor de la triada característica, el paciente puede tener granulomas necrotizantes en lo que es su tracto respiratorio superior, en el inferior o en ambos. En este caso el paciente lo tiene en su tracto respiratorio superior. Después, el paciente puede estar cursando una vasculitis necrotizante granulomatosa, pero el paciente no me va a decir yo tengo una vasculitis, entonces tenemos que ir a buscarlo. ¿Sí? Eso sí o sí este paciente lo puede estar manifestando. Y el último que juega a favor de la tríada, el último signo, es que el paciente tiene una lesión renal. ¿Por qué? Porque ya que tengo una orina un poco espumosa, me está hablando de que el paciente tiene una proteinuria. O sea, me hace pensar en que el paciente puede llegar a tener una proteinuria. Y encima tiene un color rosado. Con lo cual el paciente está orinando sangre. O sea, el paciente no sabe lo que tiene, pero tiene hematuria. ¿Sí? Con lo cual la afectación renal también está. O sea, acá se está dando todo. La afectación a nivel del tracto respiratorio superior, la afectación renal, pero después la afectación vasculítica yo la voy a tener que ir a buscar. ¿Sí? Pero el paciente puede estar manifestando la triada, característica de la granulomatosis de Wegener. Después, la opción A, la enfermedad que presenta Mariano es por el mismo anticuerpo causante que el síndrome de Goodpasture, que en realidad no. Recuerden que el síndrome de Goodpasture también es más frecuente en varones, pero es un anticuerpo que va a tomar contacto, se va a unir ¿a dónde? A la membrana basal a nivel renal, el síndrome de Goodpasture, ¿está bien? Se une a una de las cadenas del colágeno de la membrana basal, ¿está bien? Con lo cual el anticuerpo no es el mismo. La forma que Mariano presenta es leve con ausencia de granulomas a nivel sistémico. Yo desconozco eso, todavía no hice estudios sobre este paciente, pero tengo que empezar a pensar. Y de hecho el cuadro de sinusitis, ya ahí el paciente tiene esos granulomas, por más que yo no los esté viendo a la macro. ¿Está bien? Y después, la forma activa de la enfermedad, ya hablando propiamente de la granulomatosis de Wegener, sin tratamiento tiene un curso benigno. En realidad no, porque la afectación empieza a ser progresiva y es sistémica. Con lo cual, si uno el cuadro no lo trata, el cuadro van a ver que muchos pacientes, o les dirían, la mayoría, yo no soy médico reumatólogo, pero la mayoría se dan fármacos para tratar de bajar la sintomatología que presentan los pacientes. ¿Sí? O tratar de bajar un poco esa respuesta inmune que está reaccionando contra sus propios anticuerpos. ¿Está bien? Eso es lo que se trata de hacer, porque como no hay cura y el paciente convive a lo largo de su vida con ese antígeno endógeno que presenta, y encima su sistema inmunológico lo reconoce como, ¿sí? Si bien es propio, pero lo reconoce y empieza a montar una respuesta inmune frente a eso, bueno, lo que se trata de hacer es bajar la activación de esas células para que el paciente conviva lo mejor posible con eso. ¿Sí? Entonces, bueno, la última es falsa también, la opción correcta es la C. ¿Sí? Y el paciente presenta la triada. ¿Está bien? No sé si alguno quiere agregar algo más. No, para mí está claro. Sí, bueno, acá tienen esta granulomatosis de Wegener, les apareció ahí el síndrome de Goodpasture. Ahí ustedes también, fíjense, esperen, pues estoy medio complicado. Perdón, viene medio complicado todo acá con mi hija. Lo de Goodpasture, acuérdense que
es una vasculitis, sangra riñón, sangra pulmón. Es decir, vos podés tener un paciente con hematuria y hemoptisis. ¿Está claro? Si vos tenés un paciente que sangra pulmón, sangra riñón, prácticamente lo primero que pensás es en vasculitis y es en esto, en Goodpasture. ¿Está claro? O sea, si lo quieren, a ver, asociar bien un paciente con hemoptisis, hemoptisis solo, prácticamente lo que primero pensás es tuberculosis. Ahora, si es hemoptisis y hematuria, y ya te mandás para Goodpasture, ¿sí? Hay otras patologías, obviamente, ¿sí? Pero quizás lo más frecuente y prevalente, ahora raro, cosas grandes que tienen que tener en claro, me parece eso. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, de lo que vos decías, hemoptisis y un paciente que ya, por ejemplo, puede ser, no sé, un varón, pero fumador, y lo que vos dijiste, tuberculosis, o la otra opción puede ser cáncer de pulmón también. Exacto. Tengo que empezar a pensar ahí. Y lo que dijo Juan, y bueno, y si ya no es eso, y tiene afectación renal, bueno, empiezo a pensar Goodpasture. Eso sí. Bueno, ¿ahí hay dudas los alumnos? No. Bueno, ahora seguimos. Sí. Bueno, el caso 7, ya falta uno más y al menos esta parte termina. Siguen después más casos. Usted se encuentra trabajando por la mañana en el sector de anatomía patológica del hospital y debe proceder a realizar el estudio de una pieza quirúrgica que ingresó la tarde anterior. La misma fue extraída de un paciente al cual usted ya sabía que sería operado, pero desconoce su historia clínica. Lleva a cabo los procesos de coloración y de secación correspondientes. Al analizar la pieza, usted encuentra tejido renal con lesiones vasculíticas, infiltrado intersticial monocítico extenso y edema, con zonas de hemorragia de tipo intersticial de carácter leve. Dando más aumento a la muestra, se observa daño tubular con necrosis tubular focal. En cuanto a las células endoteliales, se las observa edematosas y en ciertos sectores se encuentran linfocitos entre el endotelio y la pared del vaso. En base al análisis de la muestra, ¿usted considera que se trata de una lesión en el contexto de, opción A, rechazo de trasplante renal hiperagudo con duplicación de las membranas basales, infiltrados celulares mononucleares con numerosos eosinófilos? Opción B, rechazo de trasplante renal agudo con lesiones tisulares humorales y celulares actuando de manera combinada ambos mecanismos. Opción C, rechazo de trasplante renal crónico con reacciones antígeno-anticuerpo a nivel endotelial debidas al sistema del complemento. Opción D, rechazo de trasplante renal con cambios vasculares fibróticos debido al mecanismo de tolerancia inmunológica periférica en este paciente. Bueno, llega una muestra de anatomía patológica donde uno se encuentra trabajando y tiene todas las características que nosotros vimos arriba. En base a eso tenemos que empezar a pensar. ¿Cuál es la opción correcta? Bueno, tengo que empezar a pensar en el tipo de rechazo de trasplante que tuvo ese paciente, ¿sí? En base a la muestra que me dieron a la mañana para que yo tenga que analizar, ¿sí? Bueno, la opción que ya vamos a descartar de una, ¿sí? Va a ser la D. ¿Por qué? Porque el mecanismo de tolerancia inmunológica no tiene nada que ver con el trasplante renal. En realidad tiene que ver en el sentido de que la tolerancia es la falta de respuesta a ese antígeno. No tendría nada que ver, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver en el sentido de que no es un mecanismo de rechazo. El rechazo de trasplante se lo cataloga en agudo, se lo cataloga en hiperagudo, agudo y crónico, ¿sí? No tiene nada que ver acá lo de la tolerancia, ¿sí? Y no me daría tampoco un cambio vascular fibrótico, nunca, ¿está bien? O sea, la tolerancia es que el paciente pueda convivir sin montar esa respuesta inmune. Recuerden que tolerancia es igual a no respuesta, ¿sí? Con lo cual el paciente, si tendría o tiene ese antígeno, no va a montar una respuesta inmune. Ahí está desarrollando tolerancia, o sea que puede convivir con ese antígeno, ¿sí? La opción de esta descartada de una. ¿Cuál es la opción correcta dentro de las otras que me quedan? Bueno, la opción B, ¿sí? Es la opción B, ¿por qué? Porque si nos vamos a lo que es la pieza, vamos a encontrar que la pieza presenta, o a nivel histológico nosotros podemos ver que tiene lesiones vasculíticas, ¿sí? Que se pueden estar debiendo a anticuerpos, infiltrado intersticial monocítico extenso y edema. Recuerden que lo que es el infiltrado intersticial monocítico extenso, ¿sí? Acá tenemos extenso porque, bueno, está reaccionando. Pero recuerden que el infiltrado monocítico es de la inflamación crónica, no es de la inflamación aguda. Teníamos polimorfonucleares en la inflamación aguda, ¿está bien?
También tenemos zonas de hemorragia de tipo intersticial, pero de carácter leve, ¿sí? También podemos llegar a ver que a nivel tubular tenemos daño tubular con necrosis tubular focal. Bueno, es necrosis tubular focal. Si fuera necrosis tubular de tipo total o toda la muestra estaría, ya me hablaría de un cuadro, ¿sí? Mucho más avanzado. ¿Está bien? Pero bueno, vuelvo a decir, acá cuál es la opción correcta es la B, ¿sí? Rechazo renal agudo, ¿sí? Con lesiones tisulares, humorales y celulares actuando de manera combinada ambos mecanismos. Se puede llegar a dar que en el rechazo tengamos, ¿sí? Que en el rechazo de trasplante tengamos los dos mecanismos ahí generando la lesión. Lesiones vasculares, lesiones, perdón, celulares y lesiones también por anticuerpos. Puede llegar a darse de que ambos estén reaccionando. ¿Está bien? La opción A, ¿por qué no sería correcta? Porque tenemos rechazo de trasplante renal hiperagudo con duplicación de las membranas basales, no es hiperagudo. Recuerden que el hiperagudo, el cirujano está conectando lo que es la circulación de ese órgano que está trasplantando, y muchas veces macroscópicamente el cirujano ya ve la reacción de rechazo. Ese es el hiperagudo, ¿sí? Es muy, muy, muy inmediato el hiperagudo. Entonces no vamos a tener duplicación de las membranas basales. Eso ya va a llevar un tiempo. Infiltrados celulares mononucleares no vamos a tener de tipo mononuclear con numerosos eosinófilos. Los eosinófilos son de la respuesta de los individuos atópicos, ¿está bien? Del mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1. O sea, acá no entra en juego eso, ¿está bien? Eso no es incorrecto. La opción C, que habla de reacciones de trasplante renal crónico con reacciones antígeno-anticuerpo a nivel endotelial debidos al sistema del complemento. Y el sistema del complemento es uno de los que actúa de primera mano siempre, ¿sí? Porque el paciente, por su sistema, en su circulación, tiene sistema del complemento. O sea que si el paciente monta toda una reacción de rechazo frente a ese órgano que le están colocando, y son reacciones también de antígeno-anticuerpo, el sistema del complemento puede llegar a actuar, pero no actuaría de manera crónica. Ahí lo mal está en la opción de que me habla de algo crónico con el sistema del complemento. En realidad no, el complemento actúa de primera mano. ¿Está bien? O sea que la opción correcta es la B, ¿sí? Es un rechazo agudo con lesiones tisulares humorales y celulares. Y pueden llegar a estar combinados ambos mecanismos, ¿sí? Puede muchas veces ser que vamos a tener predominio de el infiltrado con respecto a los anticuerpos, pero puede llegar a ser a veces que convivan ambos mecanismos, ¿sí? Se puede llegar a dar. Las otras opciones, le voy a decir, la D es totalmente incorrecta, y las otras no. ¿Por qué? Porque tienen que no corresponde lo que es el proceso con las células que están montando la respuesta, o no tiene que ver con el tiempo que se está desarrollando, ¿sí? Es un cuadro agudo, ¿está bien? Así que bueno, eso. No sé si alguno quiere agregar algo más. No, perfecto. ¿Sí? Por mí está bien. Bueno, el caso número 8. En el hospital usted acude al shock room donde le avisan que ingresó un paciente hipotenso y con dificultad respiratoria. Usted lo asiste y observa que tiene edema extenso. Recuerden que el edema extenso, el edema generalizado, ¿cómo se llamaba? Anasarca, recuerden eso. Se encuentra muy debilitado y taquicárdico. También se nota el eritema cutáneo en el tronco y raíces de los miembros. El paciente fue traído por su hermana. Ella le comenta que lo encontró nauseoso y vomitando, y como su estado no era bueno, enseguida puso el auto en marcha y lo condujo al hospital. En el camino, al preguntarle si había ingerido algo, el paciente le dijo a su hermana que tomó un antibiótico por una infección que padece. Ella desconoce su estado porque no recuerda ningún evento similar en su familia de esta magnitud ni de su infancia. Analizando el contexto y con el tratamiento correspondiente impartido por usted, el paciente logra sortear ese estado con el cual acudió. Usted sabe que el mecanismo que produjo la patología es una reacción de opción A, hipersensibilidad de tipo 4, con un mecanismo celular eosinófilo extenso que produce habitualmente cuadros como este en individuos atópicos. Opción B, hipersensibilidad de tipo 3, con la participación de la inmunoglobulina G y otros anticuerpos como en las reacciones sistémicas que presenta este paciente. Opción C, hipersensibilidad tipo 2, con acciones a nivel sistémico debido a los complejos antígeno-anticuerpo produciendo lesiones en órganos parenquimatosos. Opción D, hipersensibilidad tipo 1, y el mecanismo lesivo actuante es una reacción inmediata de anafilaxia sistémica. Bueno,
pensando en el cuadro que tiene el paciente tiene un cuadro, ¿sí?, inmediato, o sea, muy rápido, con lo cual yo tengo que empezar a pensar, y lo vamos a asistir. El paciente llega a tener hasta dificultad respiratoria, no puede respirar, tiene un edema generalizado, recuerden que eso se llama anasarca, y se encuentra muy debilitado y está taquicárdico, ¿está bien? Bueno, lo vamos a asistir obviamente, pero tiene un eritema cutáneo, o sea que esa lesión de eritema, en lo que es el tronco y las raíces de los miembros, me tiene a mí que llevar a pensar en la causa que puede haber desencadenado ese cuadro. Y acá el paciente desconoce ese estado de si era alérgico o no era alérgico a alguna medicación. Encima tomó alguna medicación, algún fármaco que le produjo todo este cuadro rápido, con lo cual después empezaron los vómitos y su cuadro se fue agravando hasta llegar a la dificultad respiratoria. ¿Está bien? ¿Cuál es el mecanismo que está acá en boga en este caso? Bueno, la opción correcta es la D, la última. ¿Está bien? Es la hipersensibilidad de tipo 1. El paciente está cursando un cuadro de anafilaxia sistémica, ¿sí?, que es un cuadro que se da de manera abrupta, y hay pacientes que pueden llegar a fallecer si no se corrige el cuadro. ¿Está bien? Por suerte, bueno, acá lo asistimos, salió todo bien, pero el paciente desconocía ser alérgico a alguna medicación que estaba tomando. ¿Está bien? El error puede haber sido del paciente que desconocía su estado, o del médico que le recetó algo para lo cual el paciente tomara sin haberle preguntado debidamente. Muchas veces puede llegar a pasar. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? La hipersensibilidad tipo 4 no se da por un mecanismo celular de eosinófilo, ¿sí?, al contrario, se da por un mecanismo celular, pero no por eosinófilos. Recuerden que los eosinófilos están en el cuadro de hipersensibilidad de tipo 1, en ese tipo de reacciones, ¿sí?, que son las reacciones alérgicas. Por eso hablamos de los individuos que son atópicos. Una persona que es atópica es una persona que tiene una sensibilidad aumentada frente a un alergeno particular. Vieron que a veces en épocas de otoño, primavera, hay personas que son alérgicas al polen, a un montón ya sea, hay gente que es alérgica a los ácaros del ambiente. Esas son las personas atópicas, ¿sí? Ese mecanismo que se pone en marcha es reacción de tipo 1. Lo que está mal acá en esta opción es que dice hipersensibilidad de tipo 4. La hipersensibilidad de tipo 4 es la respuesta inmune celular, pero recuerdes que es del perfil de tipo Th1 y es la que forma los granulomas. ¿Está bien? No tiene nada que ver con los eosinófilos. La opción de tipo B, ¿por qué es incorrecta? Porque me habla de la inmunoglobulina G solamente. Recuerden que la reacción de hipersensibilidad de tipo 3 es debida a los complejos antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Me está faltando la parte de acá del antígeno, sí tengo el anticuerpo. Y la opción de tipo C me habla de hipersensibilidad de tipo 2 con la alteración sistémica debido a complejos antígeno-anticuerpo. Esto es cierto, o sea, los complejos antígeno-anticuerpo dan reacción sistémica, como vimos en lupus, que es un cuadro sistémico, y después van a estudiar lo de vasculitis y eso, el concepto de vasculitis, a qué se debe. Las reacciones o los complejos antígeno-anticuerpo dan reacciones a nivel sistémico, o sea que dan cuadros sistémicos, pero no es por el tipo de hipersensibilidad de tipo 2, es el tipo 3. ¿Está bien? Ahí está lo incorrecto de la opción. Los complejos antígeno-anticuerpo corresponden a las reacciones de hipersensibilidad, pero de tipo 3. Con lo cual, acá la opción correcta es el cuadro de anafilaxia sistémica. ¿Sí? Recuerden, este paciente reaccionó frente a un fármaco que desconocía. Muchas veces el cuadro anafiláctico se puede poner en marcha así, de esa manera. Y bueno, y el paciente entra en un cuadro que lo lleva muchas veces hasta la muerte. ¿Sí? Es un cuadro rápido, o sea que tenemos que actuar inmediatamente. Por eso muchas veces van a ver que hay personas que es importante que la persona conozca su estado en base a si es alérgico a alguna medicación por este cuadro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se produce de manera muy rápida y no da tiempo. Si el paciente se encuentra solo, bueno, lo puede llevar a la muerte. ¿Está bien? Pero es por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que está pasando? Está fallando la tolerancia inmunológica que hablamos en el caso anterior. Está bien en esa opción. Así que bueno. Bueno, eso. Nada más. No sé si alguno quiere agregar algo más, o fue claro, o los terminó de confundir peor, pero no sé. Si alguno quiere agregar algo más. Juan, Hernán, Ale. No, yo estoy bien. Estuvo bueno. No, para mí El quedó claro. anafilaxia estuvo bueno. No, lo Sí, fue único re claro. para que lo tengan en cuenta, sí, perdón, no, lo único que para que lo tengan en cuenta más adelante siempre es de buena práctica preguntar si
antes de administrar alguna medicación si el paciente es alérgico a alguna medicación, ¿sí? Porque quizás si no se los preguntan, no se los dicen, ustedes administran el fármaco y entonces ahí empiezan a tener una reacción de anafilaxia y bueno, ahí ya es algo que generaron ustedes. Entonces siempre es de buena práctica, ¿sí? Tener en cuenta eso, ¿sí? Preguntar si es alérgico a alguna medicación y bueno, y ante la duda, bueno, van a ver que más adelante hay fármacos que en donde la población más frecuentemente despierta reacción alérgica, entonces se rotan por otro, ¿sí? Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta más adelante. Pero bueno, no, fue muy claro lo que dijiste, Ariel. En base a lo que dice Ale, también con respecto a eso, yo quiero aclarar que en los hospitales lo que se pone... ¿Me escuchan ahora? Porque me apareció un cuadro de internet inestable. ¿Me escuchan? ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. sí, se escucha. Ah, bueno. Sí, se escucha, Pensé que Ariel. no me escuchaban. Está bien, no. Bueno, me apareció un cuadro, gracias. En base a lo que dice Ale, las personas que vieron que las historias clínicas de los pacientes, ahora está muy en boga lo de la historia clínica electrónica, que se va a empezar a implementar, ¿eh? De acá a futuro. Pero en las historias clínicas de papel, si el paciente es alérgico a alguna medicación, se lo destaca con un recuadro, y si es posible en rojo, ¿sí? Alérgico a penicilina, alérgico a citromicina, alérgico, ¿está bien? Alguno de esos fármacos, ¿para qué? Para que uno lo vea y es un letrero grande en el cual no hay que recetar ninguna medicación que tenga algún componente a los cuales el paciente es alérgico, para evitar este tipo de cuadros, ¿está bien? Porque ya sabemos que el paciente puede llegar a manifestar esto. Hay algunas personas que a veces lo que se hacía antes yo se los vi a algunos pacientes jóvenes, colgados a veces o tienen una tarjetita en su billetera, o muchas veces tienen colgada una chapita del cuello colgado que dice su nombre completo, su DNI, y también aparte el grupo sanguíneo dice alérgico a, por ejemplo, penicilina. Entonces el paciente llega a tener un accidente o lo que sea, muchas veces ya teniendo ese dato no se le da ese tipo de medicación, en caso de que el paciente hubiera un accidente y se encontrara solo en la calle. ¿Está bien? Así que bueno, para agregar eso nada más. Es importante, como dijo Ale, de buena práctica, si el paciente es alérgico, destacar eso y decirle, bueno, mira, vos tenés que conocer que sos alérgico a esto y que no te dé ninguna medicación si vas a otro profesional que tenga algún componente relacionado a eso. ¿Está bien? Eso nada más. Muy bien, todo muy claro. ¿Los chicos, alguna pregunta? Y ahora vamos con la última parte. ¿Alguna duda de todos estos casos estuvo hablando Ari? Bueno, ¿seguimos, les parece, con esta última partecita? Ok, bueno, seguimos. Bueno, este es un caso particular. Hernán, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Juan. ¿Querés que vaya leyendo y Bueno, vamos viendo? ¿querés comentar? Dale, de la particularidad del caso. Bueno, este es un caso que me pasó a mí en una guardia, así que lo voy a ir comentando, y la idea es que es un solo caso, pero que tiene subpreguntas. Así que vamos a ir resolviéndolas y quiero ver cómo lo piensan ustedes también. Se presenta a la guardia del hospital, paciente de sexo femenino, 17 años de edad, acompañada por su madre. La joven se encuentra poco aseada, desprolija, reactiva, o sea que está lúcida, pálida, confundida, angustiada ya que dice que hace unos días alguien la persigue para matarla.
y se toma de la cabeza manifestando cefalea intensa, que al examen es holocraniana, o sea, en toda la cabeza, punzante y tiene una intensidad de 6 en 10. Y tiene dolor en todo el cuerpo. Dice que siente presión a nivel de las rodillas, de las muñecas, de los hombros y de los tobillos. Y a la vez relata un dolor de garganta de 2 días de evolución. La madre comenta que su hija hace 2 años realiza tratamiento para epilepsia, con control discontinuado. La semana pasada ha tenido convulsiones tónico-clónicas generalizadas, por lo que concurrieron a la salita cercana al domicilio y recibió tratamiento con corrección del plan farmacológico. Y que la madre siente que no hay mejorías. La joven convive con su madre y 5 hermanos. 4 de ellos son varones y una es mujer. No ofrece datos del padre. Todos padecen discapacidad intelectual, que es como se llama actualmente el retraso mental, en distintos grados. La madre agrega que la hermana mayor se encuentra realizando tratamiento por un problema en la glándula tiroides, pero que los hermanos son sanos. Al examen físico de la paciente se encuentra normotensa, con dificultades para respirar, refiere una puntada al costado del tronco, frecuencia cardíaca levemente aumentada y temperatura corporal de 36,8 grados centígrados. Signos meningios negativos, hay pruebas que son específicas para evaluar, que no vienen al caso, pero bueno, fueron negativas. Palidez cutánea, constipación con más de 3 días de evolución, diuresis positiva, o sea que está orinando, y refiere alteraciones en el ciclo menstrual. Inicio de las relaciones sexuales a los 13 años. No utiliza métodos anticonceptivos y se observa caída de pelo como del tercio distal de las cejas. ¿Querés bajar un poco más? Ahí está. Bueno, se le realiza el examen psiquiátrico y como la paciente presenta riesgo para sí o para otros, porque esos pensamientos condicionan su conducta, se decide su internación psiquiátrica. Entonces, ¿qué estudios solicitaría el ingreso de la paciente según su sospecha? ¿Qué le pedirían? ¿Un panel de anticuerpos? ¿Un laboratorio de rutina? Que incluye hemograma, patograma, perfil lipídico, orina, glucemia, creatininemia, eritrosedimentación, más imágenes y un electro. ¿Le pedirían dosaje de hormonas tiroideas o le pedirían un estudio parasitológico? ¿Alguien pensó en opción? Bien, lo que vamos a pedir es, como la paciente está ingresando a la internación, le vamos a pedir un laboratorio de rutina. Respuesta correcta, B. Entonces la paciente ingresa a la sala de mujeres y lo que uno tiene que hacer, en este caso yo hago psiquiatría infantil, entonces lo que uno hace es la evolución de la paciente hora a hora, los registros y demás con enfermería. Luego de 24 horas de evolución, la paciente comenzó tratamiento psiquiátrico y antiinflamatorio por dolor poliarticular y sintomático por el dolor de garganta, por la odinofagia. A pesar del tratamiento instaurado, comienza con un cuadro febril de 39,3 grados centígrados. Está irritable, está ventilando espontáneamente. Al examen físico presenta lesiones vesiculopapulosas, o sea, son lesiones que van a estar sobreelevadas y que aparentan como ampollitas, en cuero cabelludo, mejillas y hombro. Presencia de adenopatías axilares y supraclaviculares, de ese tamaño de diámetro 1 por 1. Se observa tiraje costal y dolor a la palpación profunda del abdomen. Las articulaciones están levemente con signos de inflamación, ¿sí? Dice signo de flebosis y disfunción a nivel del movimiento, impotencia funcional. Dentro de los estudios complementarios solicitados, en el hemograma nos vino un leucocitos de 4.680, y fíjense que está dentro del valor de referencia normal, pero que vino con linfopenia, y a la vez vino con una hemoglobina baja, por lo tanto hacemos diagnóstico de una anemia normocítica normocrómica. Plaquetas vino 138.000, dentro de un valor normal,
Y en el frotis de sangre, los glóbulos rojos presentan características distintas. Hay esferocitosis y anisocitosis. No hay blastos, que los blastos nos hablarían más de algo tumoral. Y dentro de las proteínas o reactantes de fase aguda, tenemos la proteína C reactiva elevada. El examen de la cavidad oral muestra mucosas orales secas, con placas orales blanquecinas y hay úlceras indoloras en la mucosa yugal. El electro vino con ensanchamiento del QRS y alteración del QT. En la radiografía hay una radioopacidad basal y borramiento del seno costofrénico izquierdo. En el examen de orina hay pérdida de proteínas con 2 signos positivos y el sedimento es patológico. Ante este empeoramiento del cuadro de la paciente, señale qué estudio solicitaría. Teniendo en cuenta que la paciente ingresó hace menos de 48 horas y el cuadro está empeorando, la imagen está alterada, hay fiebre, hay erupción cutánea, hay alteración a nivel renal, ¿qué es lo que ustedes pedirían? Una opción A, TAC de cerebro, un nuevo electro y el hisopado, un panel de anticuerpos, una resonancia magnética porque las articulaciones están afectadas, o un hisopado de fauces y serología para sífilis. ¿En qué opción piensan? Bueno, la respuesta correcta es la opción B, panel de anticuerpos. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta los datos que tuvimos de la paciente al ingreso, que tiene una hermana que tiene un problema en la tiroides, pero los hermanos son sanos. Teniendo en cuenta que ella refería un dolor de garganta, pero no hay adenopatías a nivel del cuello positivas, ¿sí? Que estén aumentadas de tamaño. Sino las que están aumentadas de tamaño aparentemente son las axilares y supraclaviculares. Y a la vez ese tamaño es normal, el que figura. Pero se observa erupción cutánea, se observa alteraciones a nivel renal, alteraciones a nivel de la sangre, porque tenemos 2 líneas en baja, ¿sí? Linfopenia y anemia. Y presenta una serositis, porque hay un derrame pleural izquierdo. Fíjense que se borró el seno costofrénico izquierdo en la radiografía, y a la vez tenemos alteraciones en el electro. Entonces, todo esto nos está haciendo pensar que hay varios órganos o varios sistemas que están alterados. Si yo tengo más de 4, pienso en que la etiología ya no es infecciosa, que puede ser autoinmune. Entonces pedimos un panel de anticuerpos y vamos a ver cómo sigue. Al día siguiente usted recibe los resultados. El hemocultivo, el frotis faríngeo y bucal son negativos, o sea, que no había bacteria o virus dando vuelta por ahí. Serología para sífilis positiva. FAN, o sea, anticuerpos antinucleares, positivo. C3 y C4 disminuidos, hay hipocomplementemia, y aún están pendientes los estudios por imágenes. Ante la sospecha clínica actual, ¿qué estudios pedirían ustedes? Una paciente que vino con ANA positivo y con hipocomplementemia. ¿Qué le pedirían? ¿Anticuerpos anti-DNA doble cadena de Smith? ¿Anticuerpos anti-SSA y SSB? ¿Anticentromelia o hematoideo? Perfecto. Lo que ustedes pedirían es la respuesta A, ¿sí? Porque tiene hipocomplementemia con ANA positivo. Entonces vamos a pedir
anti-DNA doble cadena y anti-SMID. Y vamos a ver cómo evoluciona esta paciente. La paciente, luego de los resultados a los estudios que usted ha solicitado y confirmado su sospecha diagnóstica, comenzó con mejoría sintomática. La paciente está febril, está normotensa, frecuencia cardíaca conservada, frecuencia respiratoria conservada, ya no hay artritis ni artralgias, está orinando normalmente, pudo ir de cuerpo, sea catarsis positiva, y nos llega el ataque de cerebro. En ese ataque lo que vemos es una vasculitis de los vasos sanguíneos del polígono de Willis. ¿Qué enfermedad autoinmune tenía esta paciente? ¿Qué se les ocurre? ¿En qué pensaron? Este caso clínico me pareció muy interesante para compartirlo con ustedes. Primero porque es una paciente joven. Segundo que es un cuadro muy florido. Y tercero porque si bien después cada uno se dedica a una especialidad en particular, nunca hay que dejar de pensar en autoinmunidad como causa del cuadro. En este caso es una paciente que desarrolló lupus eritematoso sistémico. Y la TAC, que es lo último que yo les puse acá, muestra dónde está la alteración a nivel del sistema nervioso que podía pasar en un paciente con lupus. En este caso, nosotros tenemos inmunocomplejos que se depositaron en los vasos sanguíneos del polígono de Willis y generaron esta vasculitis. Y esa vasculitis es quizás la que está dando toda la sintomatología que fue descrita. Las convulsiones, la psicosis de que alguien la está persiguiendo y que la quiere matar. Pero a medida que se empezó a instaurar el tratamiento y que la paciente pudo estar internada, empezó a darse en forma aguda la reacción del cuadro. Empezó la erupción, las úlceras a nivel de la boca, de la cavidad oral, la serositis, ¿sí? Este derrame pleural que tenía la paciente, el dolor articular, la alteración para poder orinar, y eso quiere decir que había falla renal. Y una vez que ustedes instauran el tratamiento con corticoides, fíjense cómo al final todo eso mejoró. Entonces este caso me pareció muy interesante, porque a veces en psiquiatría infantil uno no tiene muy presente la causa autoinmune. Y acá con el tratamiento, la paciente mejoró el cuadro psiquiátrico, pero porque tenía de base una enfermedad autoinmune. Así que bueno, se los dejo. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular. No, a mí me parece interesante porque muchas veces se olvidan lo de las alteraciones neurológicas que pueden presentar, y de hecho es uno de los criterios. Según la bibliografía, ¿no? Hasta el 50% de los pacientes con lupus pueden presentar convulsiones, psicosis, los más frecuentes. ¿Sí? Y bueno, me pareció interesante el caso para que recuerden si estas son las alteraciones neurológicas que puede presentar un paciente con lupus. Me parece bastante interesante. Quizás lo que a algunos les confundió, porque muchos pusieron el tema del hisopado, es que cuando se desarrolla lupus, acuérdense que el cuadro es bien agudo cuando se presenta por primera vez. Y cuando se presenta por primera vez, cursa con un poco de fiebre. Y el tema de que tenga sífilis positivo en el estudio, acuérdense que todo paciente con lupus da una prueba falsamente positiva para sífilis. Justamente porque se generan estos autoanticuerpos que van a ir contra una proteína en particular que también está presente en la bacteria de sífilis. Entonces, aparentaría tener sífilis, pero no lo tiene. Pero el caso dio muchos datos para que ustedes tengan en cuenta que se tienen que cumplir 4 o mayor o igual a 4 criterios
de los 11 que vimos en la clase para diagnosticar a alguien con lupus. Muy bien. Ale, Ari, ¿quieren agregar algo más? No, quizás dentro de del desarrollo del caso clínico, quizás uno también se tienta a pensar que podría ser una sífilis, más que nada en el caso de las lesiones ampollares, que ahí aparecieron pápulo-vesiculosas y con una BDRL positiva, entonces quizás uno se inclina por ahí por ese lado, o lo piensa y si por ahí es sífilis, pero bueno, recuerden lo que dijo Hernán, ¿sí? La BDRL positiva, ¿sí? No siempre significa que va a ser sífilis, porque bueno, tenemos las enfermedades autoinmunes. Saben que dentro del lupus eritematoso sistémico da positiva a esta BDRL, y los anticuerpos son dirigidos contra la cardiolipina. Pero recuerden que una BDRL positiva también da positiva en otras entidades, como por ejemplo lo que sería otras enfermedades infecciosas, síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, que es una enfermedad aparte, ¿sí? Que produce microtrombos, y eso produce un estado de hipercoagulabilidad de la sangre, ¿sí? Entonces, tenemos otras entidades que también me da la BDRL positiva. Si bien es sensible, no es específica. Por eso, en el transcurso de este caso clínico, también, una vez que te da la BDRL positiva, buscamos los anticuerpos anti-DNA, o sea, la FAN, y el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de Smith, que esos son los específicos de lupus. Por eso, en este caso se pedía eso, y si daba positivo, bueno, ahí ya teníamos otro criterio. Recuerden que necesitamos 4 criterios diagnósticos o más, ¿sí? Para poder hacer diagnóstico. Y también una última cosita más, es que también se han preguntado, ¿sí? En algún que otro examen oral, cuál es la lesión patognomónica del lupus, ¿sí? Y todo el mundo se rompe la cabeza pensando, a ver, ¿cuál es la patognomónica? Recuerden que tienen 11 criterios diagnósticos, ¿sí? Por lo tanto, no tienen una lesión patognomónica del lupus, porque si lo hubieran, no necesitaríamos los 4 criterios diagnósticos mínimos para poder diagnosticar la enfermedad, ¿sí? Pero bueno, esa fue una pregunta media tramposa que una vez hicieron para hacerles pisar el palito a ustedes, ¿sí? Entonces, siempre traten de buscar mínimos 4 criterios diagnósticos para poder diagnosticar la enfermedad, ¿sí? Bueno, eso era todo. ¿Alguno quiere agregar algo más? No. ¿No? Bueno. No, a mí me pareció muy interesante el caso y es verdad, lo que a uno le lleva a pensar es que, por ejemplo, lo que despista un poco es que la paciente tiene mucosas orales secas, pero tiene unas placas blanquecinas en la mucosa yugal. ¿Por qué es importante leer bien todo? Porque en este caso también son indoloras. O sea, de verdad, si es indolora, uno piensa también que podría llegar a ser una lesión de sífilis y encima después la sífilis, acá la serología sigue dando positiva. O sea, con lo cual lo que está bueno del caso es ver, primero, lo que dijo Hernán, que el cuadro es muy florido, es sistémico, y que no nos tenemos que quedar solo con lo que estamos viendo. Hay que pensar más allá y decir, bueno, pero en esta paciente joven se puede llegar a dar, y se puede llegar a dar el caso de que sea que curse una enfermedad autoinmune. Y eso también un poco explica después lo de la patología tiroidea que puede llegar a tener y todo lo demás. Pero hay que abrir la puerta de la autoinmunidad y decir, bueno, empezar a pensar ahí. Me pareció muy interesante el cuadro. Igual lo que quiero aclarar es que cuando pasó esto, o sea, yo pensé en que esto podía ser cualquier cosa, ¿sí? O algo a nivel faríngeo, algo a nivel articular, hasta que empecé a unir, yo solo no, con un equipo, que había afectación sistémica. No es que nos quedamos, bueno, esto tiene localización faríngea o el foco está en tal lado, sino que acá hay un complejo de cosas y a la vez hacía muy difícil el interrogatorio con la familia porque, como yo les puse, toda la familia tenía discapacidad intelectual, entonces costaba mucho armar toda la historia del caso. Y quizás lo que menos pensamos al principio era enfermedad autoinmune, la verdad. Sífilis también se pensó,
se pensaron un montón de posibilidades, los hisopados se terminaron haciendo, las imágenes también, pero lo que apunto es esto que vos decías, Ariel, como leer bien en el más allá de que se nos presenta, leer en el enunciado, fijarse bien si es indoloro o no indoloro, cuántos sistemas son los que están afectados, si hay un foco fijo o no, y en general las autoinmunes son, la mayoría son sistémicas y no hay un foco clave, no hay un foco único. Bueno, y otra cosa que de este caso sí que también resulta curioso es el grupo etario, ¿sí? Recuerden que es una adolescente y los libros dicen que se manifiesta o suele aparecer en mujeres de aproximadamente 40 años en adelante. Entonces quizás cuando viene una nena y uno con esa sintomatología, bueno, como dijo Ariel, traten de pensar que en medicina 2 más 2 no es 4, ¿sí? A veces pueden aparecer estos casos, ¿sí? En la población pediátrica y bueno, quizás se dificulta porque uno quizás tiene esa mente rígida en donde no, tiene que ser en este rango etario y no, puede aparecer, ¿sí? Los fenómenos de autoinmunidad generalmente pueden manifestarse, ¿sí? En la edad adulta, pero eso no quita que en la adolescencia también. Y otra cosa, recuerden que si bien habíamos hablado de que las enfermedades autoinmunes se producen frecuentemente en mujeres, no se olviden también de la población masculina. Tenemos, ¿sí? Bueno, hombres con lupus eritematoso sistémico también, ¿sí? Entonces, que no les sea tan raro que alguna vez lo tengan que ver, ¿sí? Bien, eso sería todo. Para reforzar eso que dice Ale de que el lupus puede presentarse en la población pediátrica también, que no se olviden, yo tuve una nena de 10 años con lupus. Fue una nena, tenía una paciente tenía lupus, 10 años tenía la nena y la pasó muy mal, la verdad que bastante heavy fue, pero tenía 10 años, ¿sí? Los libros generalmente te hablan de edades más avanzadas, ¿no? Pero bueno, no se olviden que también puede pasar. Y en general, cuando se presenta en chicos, en más jóvenes, el cuadro es más grave, o sea, tiene una presentación como mucho más aguda. Por eso también este caso, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien todos. Che, se quedaron bastante, ¿eh? ¿O les gustó o están asustados por el futuro examen? Muy bien esta chica que está en el colectivo y nos estaba mirando, pero ahí la estoy viendo que está en el colectivo, muy bien. Laura, muy bien, por ella. No pierde tiempo. Muy No, bien. estamos bien, hay que aprovechar, el conocimiento tiene que ingresar en cualquier momento. Viajando, en tu casa, en todos lados, muy bien. Estas cosas que facilita la tecnología. Sí. Bueno, yo no tengo más nada para decir. Bueno, muchas gracias también a ustedes por estar ahí, por acompañarnos y responder. Espero que les haya servido esto para seguir complementando esta formación virtual que están teniendo. ¿Y cuándo Sí, sería quizás, la próxima? No, y perdón, quizás recordarles que va a haber modelos similares para los otros TPs también. Exacto. ¿Cuándo es la próxima teórica? Juan, ¿se sabe? Y ahora lo Para hablamos bien, avisarle a los chicos. probablemente el viernes sea. Ah, bueno, así ya El después viernes vamos a ver si hacemos la otra. ¿Sí? Y después esto, van a ver, como les dijo Hernán, vamos a tener algo parecido a lo que hicimos hoy, pero de infecciosa. ¿Sí? Se lo vamos a subir antes y después vamos a hacer una transmisión en vivo como hoy. ¿Sí? Así ustedes, lo bueno de esto es que ustedes puedan leerlo antes, que lo pueden hacer antes, que lo piensen ustedes. Así después cuando venimos acá lo exponemos, ya ustedes lo tienen bastante pensado. Todavía la hora no la sabemos. Probablemente sea la tarde, pero todavía no la sabemos.
Calculo que mañana o el jueves les van a avisar los chicos del nuevo espacio. Bueno, Ale, Hernán, Ari, no sé, ¿quieren unas palabras finales, un cierre? Yo creo que ya estamos, así no los aburrimos tanto a los chicos. No, yo agradecerle a los chicos por, bueno, por conectarse, por estar acá. Y bueno, ojalá les haya servido esta herramienta, ¿sí? Para complementar su formación. Y bueno, también, bueno, siempre te agradezco a vos, Juan, a Ariel, a Hernán, también bueno, por formar parte del equipo y por estar juntos acá. Y bueno, eso es todo. Nos veríamos en la otra oportunidad seguramente. No, yo lo único que quiero decir, bueno, más allá de agradecerles a mis compañeros, a Hernán, a Juan y a Ale, y también a los alumnos que toman su tiempo para conectarse y todo, porque uno dice, ah, bueno, estás en tu casa en la cama, pero tenés que tener el tiempo de estar con la compu, estar escuchando, y de verdad que es algo más que les suma, pero de verdad que les agradecemos eso, la predisposición que ustedes tienen y también el respeto. Y no me quiero ir sin decir algo que leí el otro día en el diario de internet, porque ahora vieron que es todo virtual. La UBA es la universidad con más alumnos online del mundo. O sea que estamos batiendo récords mundiales en lo que es que continúe el dictado de clases con las cursadas y todo, más allá de algunas complicaciones que pueden llegar a surgir en lo que es, por ejemplo, no sé, estoy cursando cirugía. Y bueno, obviamente que es una materia práctica también, tendría que ir a quirófano, bueno, ahora no se puede por el tema de la pandemia y todo eso. Pero lo que voy que no es por nada que tenemos 280.000 estudiantes cursando. La verdad que la oportunidad que se está dando más allá de la complicación de la pandemia y todo, me parece que es muy bueno y nada, más allá de lo que hay en UBA 21, que hay 70.000 alumnos inscritos para ingresar a la universidad. Me parece que es un dato que es para destacar en base a, no porque nosotros lo hacemos nosotros, sino porque lo hacemos todos. Lo hace desde la gente que maneja la facultad, la universidad, hasta cada uno de nosotros, los docentes, los alumnos. Dentro de estos 280.000 estamos todos. Nada más que para contar eso. Así que nada. Bueno. Gracias y bueno, y nos vemos en la próxima. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Ahora en unos días hacemos la próxima transmisión. Va a ser más teórico. ¿Sí? Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Nos vemos, hasta luego, chao. Chau chicos, nos vemos.